Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por asistir pues al Congreso. Ha sido una jornada bastante ardua, bastante larga. Ya estamos llegando pues casi al final de este noveno Congreso de Arbitraje. Y para finalizar con los paneles de discusión, vamos entonces a escuchar a el panel El rol de las instituciones arbitrales y su impacto en Venezuela a 10 años de la ABA. En este momento le paso la moderación a la doctora Euribel Canino, quien es directora encargada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Gracias, Ana Karina. Si quieren, vamos a esperar que terminen de sentarse y damos inicio a la actividad. Bueno, muchísimas gracias a la ABA por la invitación para estar el día de hoy acá con este panel extraordinario. De verdad que para mí es un honor estar con la doctora Diana Drullers, quien fue fundadora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, donde hoy en día yo ocupo la dirección. El doctor Eugenio Hernández Bretón, que además, bueno, es una persona extraordinaria y brillante, y el doctor Álvaro Badel, quien fue presidente de la ABA. Pero bueno, esta es como la presentación informal. Ahora vamos con la presentación formal del panel. Bueno, tenemos a la doctora Diana Drullers, que como les comenté hace unos minutos, fue fundadora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y lo dirigió desde 1998 hasta el año 2015. Se desempeña actualmente como árbitro internacional y preside Dispute Resolution Data. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC y preside la Asociación Venezolana de Arbitraje. Presidió durante 8 años la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial, IFCAE, y ha pertenecido a diversos grupos de trabajo relacionados con el arbitraje a nivel internacional, como el Arbitral Women's Group, comisiones de arbitraje de la ICC, ICCA, IVA, la red ADR del BID, el ERA Pledge y el Club Español de Arbitraje. Ha sido docente y ha publicado sobre el tema de resolución de conflictos y pertenece a la lista de Who's Who Legal como figura líder del arbitraje internacional. También vamos a tener al doctor Álvaro Badel, que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal y Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Es doctor en Derecho de la misma universidad, con mención summa cum laude, socio fundador de Badel Grau, despacho de abogados, profesor de Derecho Procesal Civil en pregrado, posgrado y doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor del posgrado de la Universidad Central de Venezuela y experto en arbitraje, conferencista en eventos de arbitraje nacional e internacional, y miembros de las listas de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el CEDCA. También vamos a tener, como les había comentado, al doctor Eugenio Hernández Bretón, que es socio del despacho de abogados, miembros de Baker McKenzie, doctor en Derecho de la Universidad de Heidelberg, Alemania, máster en Derecho de la Universidad de Tübingen, espero haberlo pronunciado bien, y de la Columbia University en Nueva York. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, y el doctor Hernández Bretón es profesor de Derecho Internacional Privado, Derecho Procesal Civil Internacional y Derecho Comparado en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Monte Ávila. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual fue presidente entre el año 2015 y 2017. Y en este panel vamos a tener un invitado internacional que no va a estar con nosotros de manera física, pero vamos a tener un pequeño video que nos preparó, que es la doctora Irma Rivera, que es socia de Brigar Urrutia, abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, se especializó en métodos alternativos de resolución de conflictos, arbitraje y conciliación en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ingresó a Brigar y Urrutia Abogados en enero de 1998. En más de 20 años, la experiencia profesional ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros en litigios complejos ante la jurisdicción ordinaria y en trámites arbitrales. Adicionalmente, trabajó en Nueva York en una destacada firma global y ha sido designada como árbitro y secretaria de tribunales de arbitraje. Hace parte de los equipos de litigios de arbitraje, insolvencia y de seguros y reaseguros. Bueno, ya habiendo presentado al panel arbitral, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el rol de las instituciones de arbitraje a los 10 años de la ABA. En primer lugar, vamos a colocar el video de Irma Rivera, donde nos va a estar conversando un poco sobre la tendencia de la transparencia versus la confidencialidad. Esto ya lo habíamos comentado y se había hablado más temprano en los otros paneles que hubo sobre hacia dónde está yendo el arbitraje. Toda esta tendencia que existe sobre que hay aspectos del arbitraje que deberían ser públicos y no tan confidenciales para favorecer la transparencia. Entonces, bueno, vamos a escuchar a la doctora Irma a ver cuál es su opinión al respecto y luego conversaremos con el resto del panel.
Buenos días, para mí es un gusto saludarlos y participar en este evento. Agradezco la amable invitación y espero que el próximo año los pueda acompañar personalmente. El tema del que hablaremos hoy es de los retos que tienen las instituciones arbitrales frente a la confidencialidad y a la transparencia en los arbitrajes. La confidencialidad es un pilar y regla general en el arbitraje comercial internacional que genera la confianza para que las partes decidan acudir a este método de resolución de controversias. Al ser un pilar fundamental del arbitraje comercial, preferir la confidencialidad se mantiene hoy porque hay información que no debería llegar a terceros por ser un asunto que únicamente interesa a las partes. En cuanto a la transparencia, que también es propia del arbitraje comercial internacional, se ha desarrollado, se ha empezado a ver como un atributo muy importante del arbitraje de inversión, dados los intereses y las partes involucradas en este tipo de controversias. La propuesta que les tengo para mi intervención es, en primer lugar, hablemos de algunas reglas de la IVA que hablan y consagran ese principio de la confidencialidad, algunas ideas sobre la transparencia en el arbitraje de inversión y saquemos algunas conclusiones de en qué estamos y posiblemente hacia dónde vamos. Desarrollo con los puntos que voy a tratar en mi intervención. Entonces hablemos de algunas ideas que consagran el principio de la confidencialidad y especialmente en relación con la IVA. Las reglas de la IVA que buscan estandarizar la práctica internacional del arbitraje y en temas relacionados con la etapa de prueba han mantenido la regla de la confidencialidad respecto de temas fundamentales en el trámite arbitral, como lo son, por ejemplo, la prueba documental que se allega al proceso como evidencia y que además va a ser analizada por el tribunal, existiendo una carga para el tribunal arbitral y para las partes de confidencialidad y de que esa prueba solamente debe ser usada dentro del trámite arbitral en el que nos encontramos. El tribunal arbitral puede expedir órdenes para establecer los términos de esa confidencialidad, sin perjuicio de más o las demás obligaciones de confidencialidad que las partes hayan acordado o que estén incluidas en los reglamentos que hagan parte del procedimiento que se va a adelantar. Las reglas de procedimiento incorporadas como obligatorias al trámite arbitral pueden cobijar etapas como la iniciación del trámite o del caso, la presentación de los escritos jurídicos, el laudo, entre muchas más y otras cosas. En conclusión, la confidencialidad del trámite genera confianza que nos permite suscribir los acuerdos de los que va a nacer este pacto arbitral que será la brújula que guiará el trámite y el desempeño de los árbitros. Algunas ideas relacionadas con la transparencia en el arbitraje de inversiones. Desde mi punto de vista, la transparencia no es antagónica con la confidencialidad. La transparencia también constituye un pilar del arbitraje. Sin embargo, su mayor desarrollo lo hemos visto en los últimos años en el arbitraje de inversión. En el arbitraje de inversión, los intereses públicos inmersos en este tipo de procedimiento hacen que se haya buscado una mayor divulgación de la información. Para algunos, lo que se puede buscar es un mayor control de las actuaciones que están llevando a cabo los estados, dado que son temas relevantes para el público en general. Un reto del arbitraje de inversión ha sido y es implementar mecanismos que tornen vinculantes obligaciones que promuevan la transparencia en los trámites. Y un ejemplo concreto sobre este tipo de obligatoriedad y su implementación es el proyecto de código de conducta relacionado con controversias del arbitraje de inversión. La Secretaría de la CIADI y de UNCITRAL han preparado de manera conjunta distintas versiones de un proyecto de código de conducta de árbitros que se ocupan de controversias internacionales en materia de inversiones. El proyecto incluye principios aplicables a disposiciones detalladas en relación con cuestiones como la independencia e imparcialidad y el deber de conducir el procedimiento con integridad, justicia, eficiencia y cortesía. El artículo 10 de este Código de Conducta identifica obligaciones en materia de información relacionada con los trámites arbitrales. Estas obligaciones permiten dar mayor garantía en materia de transparencia. En este orden de ideas, es un reto para el arbitraje de inversión implementar medidas como puede ser el impulsar y publicar
la versión final del Código de Conducta para fortalecer y promover la transparencia, detrás de la cual se encontrarán implícitos controles en temas tan importantes como la independencia, la imparcialidad, la reducción de conflictos de intereses, la práctica bajo estándares de integridad, diligencia, cortesía y eficiencia, todo lo cual promoverá y promueve la confianza entre los inversionistas para acudir a este mecanismo. Adicionalmente, en este contexto del arbitraje de inversión, la Convención de Mauricio sobre Transparencia ha promovido que los estados reconozcan la importancia de la misma en los trámites arbitrales de inversión. En efecto, la Convención sobre Transparencia adoptada por UNCITRAL revirtió la presunción de confidencialidad y privacidad en el trámite arbitral de inversión precisamente porque se involucran a los estados y el interés general. También existen algunos tratados bilaterales que han desarrollado aún más los asuntos de la transparencia en los siguientes términos. Tenemos, por ejemplo, el Tratado Australia-Japón, que ha promovido que los árbitros únicamente discutan los temas relacionados con el arbitraje entre las partes y los demás miembros del tribunal arbitral para mantener la transparencia y la confidencialidad. O el Tratado de la Unión Europea y Vietnam, en donde se ha regulado como parte de la transparencia la obligación de no compartir las decisiones propias del trámite previo a proferir la decisión final. En conclusión, en el arbitraje comercial se mantiene la regla de la confidencialidad. Las reglas de la IVA protegen la regla de la confidencialidad en temas fundamentales del arbitraje comercial internacional, especialmente en los temas relacionados con las pruebas. Los cambios que se están dando son principalmente en el arbitraje de inversión, en los cuales la transparencia respecto de la información disponible ha permitido que se hagan análisis profundos sobre los temas que se debaten en este tipo de controversias entre inversionistas y estados. Los operadores están adecuando sus reglamentos para estar acordes con los avances de la tecnología y la seguridad de la información que les es entregada por las partes. El uso adecuado de la información, respetando la confidencialidad y la transparencia, siempre estará en cabeza de los seres humanos que tengan acceso a la misma. El arbitraje se fundamenta en la confianza y si ésta se pierde, se pondrá en peligro la existencia del método. Conservar la confianza para resolver las controversias dependerá de la forma en que las mismas sean abordadas por los árbitros, por las partes y por los operadores. Muchas gracias. Quisiera preguntarle a los doctores que nos acompañan hoy si quisieran profundizar algo adicional sobre lo que comentó la doctora Irma acerca de la transparencia y la confidencialidad. Permiso, sí. Yo creo que es bien importante saber que la transparencia es más en cuanto, desde el punto de vista de la institución, la transparencia es mucho más importante o digamos se relaciona mucho más con el procedimiento como tal. Las actuaciones del centro de arbitraje tienen que ser transparentes, es decir, y me viene a la mente el típico ejemplo, cuando hay una recusación, cómo se maneja dentro del centro de arbitraje. Las reglas son muy claras, pero al final lo que le importa a las partes es si la institución va a motivar o no va a motivar la decisión de recusación. Eso es algo que pues, es transparencia y eso es algo que no va a incidir en el fondo del asunto. El fondo del asunto es ya lo que yo veo como algo más confidencial. Y más confidencial, ¿por qué? Porque muchas veces, y ahí me viene a la mente un ejemplo, que fue un caso en el cual la fábrica, una compañía multinacional contrató una fábrica en Venezuela que le estaba fabricando un producto de higiene personal. La fórmula era uno de los puntos claves de ese arbitraje. Obviamente la fórmula había que guardarla en una confidencia absoluta. Entonces es un pequeño ejemplo que me viene a la mente, pero creo que sí. Y cuando se hacen los estudios de Queen Mary,
que le preguntan a la gente, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, siempre lo publican, el escritorio White & Case financia un estudio que hace Queen Mary en Londres, y una de las preguntas todos los años es: ¿cuán importante es para ustedes la confidencialidad dentro de un arbitraje? Y en averaje es más o menos el 60% a través de los años, si no me falla la memoria, más o menos para el 60% de los casos de arbitraje comercial, la confidencialidad es importante para las partes. Muchísimas gracias, doctora Drullers. De hecho, es así, y antes de darle la palabra al doctor Eugenio, una de las cosas que a veces pasamos por alto en las instituciones es que la transparencia no solamente va en publicar a lo mejor un relato del laudo tapando la información de las partes. La transparencia también va en publicar estadísticas, en publicar quiénes son los árbitros que han sido designados, cuál es la tasa de recusación o no. Entonces, todas estas cosas son informaciones que hablan más del funcionamiento de la institución y que permiten, un poco como lo decía la doctora Drullers, generar esa confianza en las partes, en que pueden ver cómo se maneja la institución, pero que a la vez se pueden resguardar los datos que las partes suministran a nosotros. Doctor Eugenio, ¿quería decir algo? Sí, gracias. Bueno, comienzo por darle las buenas tardes a todos ustedes, a todos los presentes, y saludar también a la ABA y felicitarlo por su 10º aniversario. Creo que aquí hay un aspecto importante también a destacar. Cuando hablamos de la confidencialidad, es la protección de intereses particulares que dependen precisamente de esos particulares protegidos, lo que significa que ellos también pueden disponer de la confidencialidad. O sea, no necesariamente es confidencial absolutamente, sino que es una garantía y un derecho al cual los protege. Y a la medida en que ellos dispongan abrir sus puertas, pues ellos podrían abrir sus puertas, los particulares interesados. En el tema de la transparencia, es ciertamente, como ustedes han expuesto y también nuestra invitada, compañera del panel acá, es un tema que tiene que ver con intereses públicos también, sobre todo como ella destaca y es más fuerte, porque allí es evidente el tema de la disposición de los recursos públicos y de los intereses propios del Estado involucrados en un arbitraje de inversiones. Pues, bueno, la gente se tiene que enterar de eso. O sea, no es simplemente una cuestión en la que todo se oculta o se mantiene en confidencialidad, para ponerlo en esos mismos términos. Lo cierto del caso es que allí, pero sí es importante que hay, por lo menos en los casos de CIADI, ICSID, hay una publicidad relativa, digamos así. Una publicidad relativa en el sentido de hay información pública, hay información que se divulga, es accesible en su página web, pero hay ciertos casos en que no está divulgada mucha información relativa a ello, e incluso el tema de la circulación de los laudos es un tema que también queda bajo la disposición de las partes. Entonces, hay un balance entre los intereses de los particulares involucrados en el procedimiento arbitral y también, por supuesto, los intereses propios de la colectividad o del Estado en lo particular. Y creo que cada vez es más notorio o más sentida la necesidad también de dar información, porque sin información no vamos a tener realmente la experiencia para llevar adelante estos casos, salvo los que estén íntimamente involucrados en el caso concreto. Entonces creo que es todo un tema aquí de balance. Muchísimas gracias, doctor Badel. Sí, buenas tardes, y ante todo agradezco la invitación que se me hizo para participar en este último panel. Bueno, siempre con la visión de procesalista, no me la puedo quitar. Siempre me llama la atención el tema de la confidencialidad en el arbitraje, pero resulta que cuando se interpone el recurso de nulidad, los árbitros tienen que mandar el expediente a la sede judicial. Eso significa que en ese instante vamos al principio de publicidad. El expediente es público, está a la vista de todos, y hay un cambio total, y en lo particular yo he solicitado la confidencialidad, se los digo, como recurso, tratando de mantener la confidencialidad, y me lo han negado. Los jueces me han dicho, la respuesta ha sido: no está dentro de las causales, no es de esencia pública, dígame cuál es la razón. Bueno, la razón es que vengo de un foro en donde todo es confidencial, negado. Entonces, la anécdota solo me sirve para reafirmar que entonces, cuando estamos laudando, cuando estamos en sede arbitral, vamos a producir los escritos y las defensas y las pruebas que realmente son necesarias
pero la fórmula secreta de la Coca-Cola, como nos refiere Diana, esa sí me la guardo, porque si yo tengo que irme para un tribunal, lo más que quizás lograría, por la experiencia que he tenido en tribunales, es que me la guarden en la caja fuerte del tribunal. Un disquete o un documento. De manera que, bueno, es un tema relativo, tal como lo dice Irma, tiene que ver mucho con transparencia, pero siempre me ha llamado la atención que muchas veces cuando estamos dentro del mundo del arbitraje, y yo divido siempre mi hemisferio norte y el sur, uno en el arbitraje y otro en el litigio, realmente les confieso, soy practicante, pero total del arbitraje, pero la cultura del litigante sería decirles mentira y bueno, cuando oía cosas como que satanizando el amparo, yo realmente no estoy de acuerdo con esa posición. Pero bueno, no quiero tocar ese tema porque podríamos levantar aquí demasiadas controversias a esta hora y ya es la hora de ir a votar. En definitiva, sí, en definitiva, además que lo dijeron un alumno mío que es Jorge Isaac, que le aprecio mucho y lo respeto muchísimo, pero yo sí tengo que meter un amparo contra un laudo, no tiemblo en hacerlo porque no es un ejercicio teórico. En la práctica, a veces esa es la única solución, el único remedio, porque los árbitros, ¿por qué no decirlo? Es que nosotros no corre sangre por nuestras venas. Claro que sí, de manera que el factor humano puede llevarme a mí un error y ese error puede transgredir los derechos constitucionales de los justiciables en vía del arbitraje. De manera que yo al menos no lo satanizaría. Yo diría, no deberían recurrirse ni interponerse amparo y como lo dijo Van Ralte en su sentencia, solamente hay recurso de nulidad contra el laudo. Sí, pero amparo y revisión constitucional están por allí pendientes, es sede constitucional para casos muy, muy específicos. Pero no me voy del tema, entonces en definitiva solo me llamaba la atención eso, en una etapa hay confidencialidad, pero es que nos vamos para la acera de enfrente y es todo lo contrario. Entonces eso nos tiene que enseñar hasta dónde revelamos cosas en nuestro proceso arbitral. Muchísimas gracias. Doctora Druller, le doy la palabra. Sí, yo creo que tenemos que tomar en cuenta quiénes son los actores dentro de los procedimientos de arbitraje. Una cosa es el punto de vista de los árbitros, otra cosa es las partes, vimos esta mañana los terceros financistas y otra cosa es la institución. Y cada uno tiene deberes y derechos distintos dentro del procedimiento. Yo creo que aquí vale la pena y Euribel y María Alejandra ambas participan y valga la cuña de Dispute Resolution Data, pero una de las cosas más importantes de las instituciones es que ofrezcan confianza, que las partes cuando vayan a escoger una institución de arbitraje, aquí en Beijing, en Singapur, en París, la que sea, internacional, que esté habilitada a un caso, que estén habilitadas para administrar casos internacionales o locales, las estadísticas son muy importantes para las partes, porque cuando las partes deciden, yo voy a escoger, o los abogados de las partes le recomiendan a su cliente, vamos a escoger tal centro de arbitraje, ¿qué va a preguntar la parte? Lo primero que preguntan es, ¿eso tiene actividad comprobada? Si es alguien que no ha ido a arbitraje antes. ¿Cuántos casos ha tenido? ¿En qué materias ha tenido casos? ¿Quiénes han sido los árbitros más nombrados? Y lo primero que van a ver, lo primero que le va a mostrar el abogado de parte al cliente es, mira, aquí están las reglas de esta institución. Estas son las estadísticas de esta otra institución. Y así le va a hacer un paseo por las instituciones que ellos creen que son aptas para que administren los posibles problemas que salgan de ese contrato que se está firmando, porque al fin y al cabo el cliente lo que tiene en la mente es el negocio. El cliente no tiene en la mente, y por eso hablan de la cláusula de medianoche, el cliente lo que tiene en ese momento en la cabeza es el negocio, cómo quiere plantear el negocio y cómo quiere prever la solución de los posibles problemas que surjan con respecto a ese negocio. Entonces, la confianza que ofrece la institución de arbitraje
va con respecto a cuáles son mis reglas y qué te ofrecen estas reglas de arbitraje para que, y las estadísticas de esta institución de arbitraje para que se sientan en confianza de incluirla en su contrato. Exacto, muchísimas gracias. Y bueno, también es una labor para nosotros como institución arbitral, no solamente la Cámara de Caracas, sino el CEDCA, concientizar un poco sobre este tema de la transparencia desde el punto de vista de la institución. A veces es mal visto el publicar cuántos árbitros son designados o el número de veces que han sido designados, y la verdad es que esto no tiene por qué generar un conflicto. Al contrario, tenemos que velar porque, bueno, cada vez haya más casos y puedan ser más los árbitros designados. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poco la pregunta y ahora vamos a conversar un poco, y esta pregunta se lo va a hacer usted, doctora Drullers. ¿Cuál considera que es el rol de las instituciones arbitrales en Venezuela? ¿Es un rol simplemente de administrar? ¿Es un rol de promover? ¿Cuál es el rol fundamental o los roles que deben asumir las instituciones arbitrales en Venezuela actualmente? Bueno, yo creo que las instituciones de arbitraje, y lo dije esta mañana, las instituciones de arbitraje fueron quienes de verdad hicieron lo que es promover el arbitraje aquí. En un principio, y claro, todo nace con la ley de arbitraje y de ahí va caminando. En un principio las instituciones de arbitraje llevaban sobre sus hombros hacer todo. Se hacía las reglas de arbitraje primero, había que inventarlas, menos mal que no se inventaron de cero, no inventamos la pólvora, miramos a las instituciones de arbitraje que funcionan en otros lados, tanto en Colombia, que fue un ejemplo, y por otro lado también las instituciones internacionales. Pero así como había que redactar unas reglas, había que darlas a conocer, había que hacer la capacitación no solamente del personal que iba a administrar los casos, sino hacer un poco la capacitación también de los árbitros. Había que hacer la capacitación, meterse en las universidades, tratar de que en el pensum de derecho en las distintas universidades incluyeran algo relativo al arbitraje. En un principio se empezó con una materia que era métodos alternos de solución de controversias, y ahí se logró que fueran electivas en algunas universidades. Había que promulgar en el interior a través de alianzas con las cámaras amigas en el interior. Había que promulgar a través de alianzas con las cámaras sectoriales, por ejemplo, Cámara de la Construcción, Cámara Petrolera. O sea, en cabeza de los centros de arbitraje recayó toda la responsabilidad. Y yo creo que una de las razones por las cuales se fundó la Asociación Venezolana de Arbitraje fue para quitarle un poco ese peso a las instituciones de arbitraje, que eran las dos y que además era muy difícil porque tenían que competir entre sí, porque en un mercado pequeño tenían que llegar los casos para alguna de las dos. ¿Y cómo se diferenciaban? Se diferenciaban en su reglamento, se diferenciaban en su forma, en su estructura inicial. ¿Por qué? Porque la Cámara, en ese entonces, la Cámara de Comercio de Caracas, hoy en día Cámara de Comercio, Industria y Servicios, decidió adoptar lo que hacía la figura en París, la Corte Internacional de Arbitraje, es decir, era un departamento de la Cámara de Comercio de Caracas. En cambio, el CEDCA fue una unión que se hizo y se adoptó más el modelo de la Asociación Americana de Arbitraje, que es una institución freestanding con sus estatutos, y que, bueno, era independiente. Estando vinculada a Benamcham, era independiente y sus reglas fueron distintas. Nuestras reglas estuvieron basadas más en la Cámara de Comercio Internacional, del otro lado un poco más hacia lo que se manejaba en Bogotá, y bueno, se empezaron a diferenciar las instituciones, pero ese peso de a las dos instituciones le interesaba hacer capacitación porque había que abrir el mercado. Y yo creo que eso ha cambiado con el tiempo, como les digo, no es por eso, es porque ambas instituciones sembraron en las universidades, sembraron en la comunidad legal, sembraron en los colegios de abogados, y hoy en día todas esas otras instituciones son las que se están ocupando de esas cosas.
siempre incluyendo a las instituciones de arbitraje, y obviamente yo siempre abogo por el arbitraje institucional, simplemente porque me parece que es más práctico para las partes y más fácil de entender y mucho más fácil de manejar el proceso. Hoy Juan Corodi nos dijo que lo habíamos nombrado en un arbitraje y que él había aprendido a través de eso. Las instituciones de arbitraje han llevado de la mano a mucha gente que hoy en día está trabajando el arbitraje y están haciendo otras cosas. Los centros de arbitraje siguen teniendo responsabilidad en digamos, el mercado, pero la responsabilidad más grande que tienen ahora sí es la administración de los casos. Creo que esa es la razón de ser de una institución de arbitraje y por ahí se tienen que ir. Lo demás es mucha parafernalia que había que hacer en un momento y que hoy en día tienen la ayuda de las otras instituciones para lograr esos objetivos y seguir agrandando el mercado, no solamente en Caracas, porque nosotros en Caracas somos el teatro y tenemos las dos grandes instituciones, pero en el interior hay mucha necesidad y también hay que atraerlos hacia acá haciendo alianzas. Hay alianzas con la Cámara del Interior y hay alianzas con las cámaras gremiales, de manera que ellos no pueden montar sus centros de arbitraje, pero pueden delegar la administración de los casos en las instituciones de aquí. Ya, a mí si me dejan hablar no paro. Muchísimas gracias. Bueno, voy a aprovechar de tomar un poco lo que usted decía sobre la creación de la Asociación Venezolana de Arbitraje y aprovechando que estamos en el marco de los 10 años, le voy a preguntar al doctor Badel un poco en su opinión, cuáles son esos logros o esos grandes logros de la Asociación Venezolana desde su fundación hasta ahora, tomando en cuenta, bueno, el gran reto que les ceden los centros de arbitraje de intensificar esa promoción del arbitraje. Gracias. Los 4 presidentes que ha tenido es lo mejor. No, realmente la labor de la ABA aquí estamos recogiendo hoy el fruto que se ha sembrado. 9 congresos nacionales e internacionales de arbitraje. Se dice muy rápido. Organizar durante 9 años esto que estamos viendo acá. Esta vez nos estamos reencontrando post pandemia, afortunadamente. Normalmente ya utilizábamos ambos espacios de esta sala, que esta sala siempre tiene la peculiaridad que uno no sabe cómo dividir un ojo para un lado y uno para el otro, pero hoy lo estamos dirigiendo todos hacia un solo lado. Espero que el próximo año tengamos otra vez esa dualidad de visiones. Entonces, 9 congresos nacionales e internacionales. 9 congresos significa aproximadamente 1.800 personas. No lo he consultado contigo, José Alberto, pero yo más o menos si pongo 200 por congreso, y estoy seguro me estoy quedando corto. Llegamos a meter 400. Cuando yo fui presidente, aquí estuvimos 4 años usando 2 veces la sala y contabilizábamos 300 personas. Pero no pongamos 300 por año porque en la pandemia pues perdimos algunos años, etcétera. Y en los 2 primeros años lo hicimos arriba en un penthouse que era un aforo de 150. Pero 1.800 personas han estado sentados acá con nosotros. Por lo menos 180 ponentes han estado acá sentados, compartiendo. En la academia hemos hecho 9 eventos nacionales, que es el segundo gran evento que hace la Asociación Venezolana de Arbitraje con los señores académicos que hoy nos honran con su presencia, por lo menos 4 o 5 he visto durante el día de hoy. Son 4 por cada evento en la academia, son 36. Y entran más o menos 50 o 60 personas, son 450 personas. Si se lo sumamos a los 1.800, estamos cerca de los 3.000. 3.000 personas se han acercado al arbitraje como consecuencia de la travesura de unos muchachos como José Alberto Ramírez, como José Gregorio Torrealba, que un 8 de abril nos congregaron de 2013 en Jovet Peláez y nos invitaron a este sueño, a formar esta asociación civil. Tenemos el gran gusto de ser socios signatarios de ese momento. Quedó pues la impronta de mucha academia y eso ha hecho que entonces la labor más importante indiscutiblemente sea la de formación. Formación
de gente que se ha acercado al mundo del arbitraje, indudablemente por la ABA. Formación porque la ABA entonces dijo, vamos a escribir, vamos a no nada más conversar por acá. Y entonces se escribió la guía práctica para la comprensión y utilización del arbitraje, las reglas ABA para la tramitación de pruebas, las reglas ABA para la sustanciación de arbitrajes independientes y 3 anuarios de la ABA. También se dice rápido. Es obra escrita que exhibe nuestra asociación. Pero además, entonces dijimos, ¿por qué vamos a estar nada más que interactuando aquí en este teatro? Vámonos a la Universidad Católica Andrés Bello, vamos a la Monte Ávila, vamos a la Metropolitana y fuimos al Colegio de Abogados de Caracas, al Colegio de Abogados de Carabobo y fuimos a Justicia Municipal y desafortunadamente seguramente que no pudo venir el síndico de Latillo que estaba invitado y ya me dijo que nos comprometimos a visitar a Latillo, a la sindicatura de Latillo para dar una charla sobre arbitraje y mediación vecinal. De manera que estamos hablando de una impronta importantísima de generar estudio, información, formación, divulgación de arbitraje, todo a través de esas 3 letras de la ABA y de tratar de hacer de Venezuela un lugar, un centro de resolución de conflictos, que nos vean en el exterior como una sede segura para la tramitación de arbitrajes a través de nuestros centros de arbitraje. La ABA nació entonces no para competir con los centros de arbitraje, para promover la cultura arbitral y vaya que sí lo ha logrado. Esa es la mejor labor. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacerle una segunda pregunta a la doctora Drulers, que sería, en su experiencia nacional e internacional, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentamos las instituciones arbitrales venezolanas? Mira, yo creo que el reto más grande que se enfrenta en este momento es, yo diría que la falta de inclusión de cláusulas de arbitraje en los contratos. Y es un reto sumamente difícil de asumir porque la gente incluye cláusulas de arbitraje en sus contratos y no le avisa a los centros de arbitraje. Entonces, para un centro de arbitraje lo más difícil siempre fue elaborar el presupuesto del año que viene, porque nunca se sabe cuánto dinero va a haber. Entonces, el que no se estén armando grandes negocios en Venezuela o los grandes negocios que se estén armando en Venezuela son con actores distintos a los que había antes, significa que las instituciones de arbitraje tienen que ir un poco más allá de lo que van normalmente para hacer las alianzas y averiguar a dónde están los negocios, a dónde se están firmando los contratos, quién está firmando los contratos para poder abrir camino y tener casos. Porque en realidad la experiencia se adquiere con las manos en la masa. Nosotros podemos redactar unas reglas magníficas, pero hasta que no las ponemos en uso y no las comprobamos y nos aparecen todas esas locuras que cuando estaban hablando de las tácticas guerrilla e innovaciones en el arbitraje y la gente que se pone sumamente creativa hasta que uno no se da cuenta, hasta que uno no tiene el caso delante de uno y ese caso no va a llegar si no está en una cláusula, pues no sabe cómo lo va a manejar. Y el segundo reto es mantener unas reglas de arbitraje que se adapten a la realidad, que sean suficientemente claras para que quepan todos los arbitrajes, se puedan manejar con esas reglas, es decir, no importa si el caso es un caso que tiene que ver con construcción, no importa si es un caso que tiene que ver con interpretación de una cláusula de algún contrato que sea un ejercicio meramente intelectual, pero esas reglas tienen que ser suficientemente claras y suficientemente flexibles para que sirvan como herramienta
adecuada para los casos, cualquier tipo de caso, caso pequeño, caso grande, caso sencillo, caso complicado y caso en cualquier área. Muchísimas gracias. Y un poco en esta adaptación a las nuevas tendencias, me gustaría aprovechar, lo conversaba unos minutos antes de entrar con el doctor Eugenio y le voy a pasar la copa en esta oportunidad. ¿Cómo cree que podrían los centros de arbitraje adaptarse de una manera flexible a estas nuevas normas que hay que aplicar? Por ejemplo, le conversaba el caso específico de las normativas de compliance. Para nadie es un secreto y para los centros de arbitraje nos pasa mucho que cada vez es más usual que nos enfrentemos a cumplimientos a nivel, por ejemplo, bancario, otras instituciones, y los centros de arbitraje podríamos estar tal vez desprotegidos ante una eventual situación de compliance. ¿Cómo podríamos los centros de arbitraje, y aquí desde el punto de vista de árbitro y tal vez de parte, cómo podríamos implementar medidas que sean amigables, que sean flexibles y que permitan mantenernos en la palestra de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero sin caer en una rigidez tal que termine siendo un incumplimiento de cualquier norma que pueda dictarse? Bueno, creo que ese también es uno de los retos inmediatos que hay que enfrentar. Cuando comenzó todo esto, digamos, a hablarse más formalmente del arbitraje, o comillas, a abrirse hacia una popularización del arbitraje hace 25 años, como tú comenzaste a relatar, creo que nada de esto nos lo hubiéramos imaginado. Y por supuesto tampoco nos hubiéramos imaginado hace 25 años que el mundo iba a terminar siendo, el mundo, no solamente Venezuela, el mundo iba a terminar siendo mucho más regulado, mucho más tutelado. Y el paso de los tiempos nos ha ido enseñando que cada vez es más fuerte la supervisión, los controles, no solamente por parte del Estado o de los estados, sino también por parte de entes particulares, porque siempre hay algunos lados donde se aprieta más fuertemente, por lo menos los sectores regulados, el sector financiero, bancario, seguros, mercado de valores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué ha creado todo esto en particular para el arbitraje? Bueno, el arbitraje comenzó siendo también una cuestión que era muy, comillas, de buena fe. Es decir, creo que hubo críticas más en la mañana que me las perdí, pero me hubiera gustado escuchar, porque ciertamente voy aquí a parafrasear a alguien que también lo decía. Nosotros partíamos de la idea de que esto era no sé si un juego de caballeros o algo por el estilo. Bueno, realmente no es tan así, para ser franco, no es tan así. Pero lo cierto del caso es que la buena fe también ha ido dejando, se ha ido achicando para dar paso a mayor cantidad de controles. Mayor cantidad de controles, sobre todo desde el punto de vista del manejo de los dineros. Y aquí cuando hablamos de arbitraje estamos hablando sencillamente también de dinero. De dinero no solamente el que se pone en juego entre las partes en controversia, sino también lo que tiene que ver con, por ejemplo, origen de fondos para el pago de honorarios de árbitros, por ejemplo, pago de honorarios de abogados, por ejemplo, pago de lo que corresponde a las tarifas administrativas de los centros de arbitraje institucionales y no institucionales, también que participen. Porque también en el arbitraje ad hoc, estos asuntos también se tienen que plantear. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, hay que establecer eventualmente, de manera también más flexible, pero tiene que llegar y más pronto que tarde, la implementación de ciertos mecanismos de control dentro de las propias instituciones arbitrales. ¿A qué lleva esto? Bueno, a una verificación, probablemente a través de entes o departamentos autónomos, bueno, no autónomos, individuales dentro de cada uno de los centros de arbitraje, que permita también hacer esas verificaciones. Ha habido países, y en la experiencia, no voy a hablar de nombre y apellido, simplemente la experiencia peruana de hace un par de años atrás, creo que también nos debe llevar a reflexionar, porque en Perú la situación, Perú, que es uno de los centros, o como país receptor o sede de centros arbitrales de la mayor importancia en América Latina, pues se vio involucrado el sector arbitral en unas situaciones graves, lamentables, lo que sucedió allá, en la que centros de arbitraje, árbitros con destacadísimas carreras también y abogados que ejercen estas cuestiones se vieron involucrados
en temas penales que se han podido evitar de alguna manera. Pero bueno, creo que uno tiene que aprender también de las experiencias ajenas y tiene que tomar los correctivos. Y para cerrar, lo que quería era retomar un par de ideas de ustedes. Uno, que nada de esto, y como dijo también Álvaro hace unos instantes, nada de esto hubiera sido posible si no se hubiera comenzado hace 25 años con los centros de arbitraje que arrancaron prácticamente de cero. Había modelo, pero hubo que trabajar desde cero, porque hubo que hasta conocer eso que había en otras partes del mundo que para nosotros no eran tan conocidos. Y ese esfuerzo de la comunidad, digamos así, de la gente que en aquel momento se interesó, de los que posteriormente se unieron, de aquellos primeros casos que hubo que trabajar, de inventar las sedes para las audiencias, de cómo aquellas cuestiones, para mí ya que forman parte de la prehistoria, de grabar y de desgrabar, de aquellas cosas que parecen hoy en día realmente tan anticuadas, todo eso se fue logrando porque hubo gente, mujeres y hombres, que pusieron su empeño en que esto fuera progresando, y creo que esa es una labor que hay que destacar. Entre ellos también yo celebro que la ABA haya descargado, como ciertamente lo hizo, buena parte de las labores que habían asumido los centros de arbitraje, pero creo sin los centros de arbitraje, la ley de arbitraje comercial hubiera quedado allá en la pura letra. Y ese fue un esfuerzo verdaderamente. Hoy en día, me acordé un día que fuimos a almorzar al Shorton, pero no me acuerdo hace cuántos 20 años atrás fueron, pero más o menos por ahí fue. Que uno dice, cuando uno comenzaba creyendo en algo que se convirtió realmente en una bandera para seguir avanzando, y yo celebro de todo corazón, porque también viví en alguna parte esas cosas del inicio, estar hoy aquí con todos ustedes y ver hacia el futuro, como la pregunta que tú me acabas de hacer. ¿No? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y hablando un poco del futuro, doctor Badel, ¿cuál considera que son los retos que espera en la ABA para los próximos años? Bueno, casi que tendríamos que centrar a la generación de relevo de la ABA para que devele sus planes. Desde mi óptica, por supuesto, la telemática llegó y nos abrazó, nos movió y nos hizo entender que estábamos divorciados de algo que lo teníamos allí y que no entendíamos cómo teníamos que vincularnos con las tecnologías de información y comunicación. Creo que la ABA tiene que ponerse un patín, como se dice coloquialmente, con los temas de este congreso tendría que estarse transmitiendo en vivo en este momento para todos para afuera. Ah, buenísimo. En esa duda esta mañana. Qué bueno, entonces un saludo a todos los que nos están viendo de afuera. Espero que haya bastante. Pero en vivo. Ah, ok, porque me hablaron de YouTube. Yo dije, bueno. Ah, ok, bueno. Ok, entonces, pero por supuesto, ese sería solo uno de los elementos. Más allá de eso, digamos, la posibilidad de poder interactuar en todas las relaciones con la Asociación Venezolana de Arbitraje por vía telemática y de manera sencilla y un poco más eficaz. Hacerse parte de la ABA tiene que ser verdaderamente muy sencillo. Todos ustedes, los que no son miembros de nuestra asociación, hoy mismo podríamos tener un botón de asociación aquí y que con poner una huella digital ya ustedes fuesen miembros. O sea, estas cosas tienen que hacerse como cuando pones allá afuera 4 personas de un banco y te vas de aquí de una vez con la tarjeta de débito. Entonces, hay que superar ese reto. Segundo, capítulos a nivel nacional. Cuando fui presidente lo decía y hay que tratar de seguir impulsando esa idea. La ABA tiene que salir de este espacio, definitivamente. La ABA tiene que trascender. Así como el Club Español Iberoamericano del Arbitraje era en algún momento tan pequeña como fue la ABA en sus inicios, y miren lo que es hoy, con representación casi que en todos los países del mundo a través de un capítulo. Nosotros debemos aspirar a tener capítulos nacionales y capítulos internacionales. Sé que tenemos representación fuera de Venezuela. Tenemos, bueno, estamos comenzando, pero eso hay que impulsarlo muchísimo. Y los eventos de acercamiento a yo sé que la pandemia imposibilitó a la Junta Saliente de todo lo que era esa labor de in-house que se hacían
con este tipo de eventos donde se habla de arbitraje en universidades, en lugares como los centros de justicia municipal, colegios de abogados, etcétera, las cámaras mismas. Pues esto hay que hacerlo. Yo estoy seguro que muchos de los que están en esta sala hoy se llevan la semilla del arbitraje, y nosotros como Asociación Venezolana de Arbitraje, si nosotros en la página sacamos la próxima semana curso de formación de árbitros, estoy seguro que si la capacidad es para 25, lo superaríamos inmediatamente, porque me consta, porque mis alumnos me lo dicen permanentemente: profe, ¿dónde estudio? Porque yo quiero ser árbitro. O sea, ¿de dónde salen ustedes los árbitros? Bueno, salimos de las universidades y ciertamente van habiendo ahora especializaciones en arbitraje. Por eso tiene que aprovecharlo la Asociación Venezolana de Arbitraje, y nosotros como soldados nos ponemos a la orden de la directiva, de este consejo directivo, para coadyuvar en eso que es lo que nosotros hacemos, pues tratar de llevar conocimientos de algunas materias específicas a nuestros alumnos, para que tengamos la semilla, que es lo que más nos preocupa, tener la generación de relevo. En ustedes está la generación de relevo, y en nosotros cumplir el deber de que se cumpla la máxima de que si el alumno no supera al profesor, es malo el alumno y es muy malo el profesor. Muchísimas gracias. Quisiera preguntar, y esto es una pregunta abierta, pueden responder los tres. Un poco el doctor Eugenio conversaba sobre la experiencia de Perú, y recientemente yo estuve revisando el reglamento de Perú y noté que ellos tienen una norma donde ellos pueden decidir no administrar determinados casos. A mí esa norma me generó mucha inquietud. En Venezuela no ha ocurrido, pero quisiera preguntarles, y un poco lo que es este rol de los centros de arbitraje muchas veces, ¿podrían ser rechazada la administración de determinados casos cuando, a criterio del comité de junta directiva, no cumpla o normativas de compliance, o cumpla con unas determinadas situaciones que imposibiliten, a criterio de esa dirección, no ser administrado, o consideran que eso podría generar una situación de indefensión a las partes que intentan ese arbitraje? Bueno, hay un estudio previo de las cláusulas de arbitraje, ¿no? Cuando te llega, obviamente hay un estudio previo de la cláusula de arbitraje. Los reglamentos, digamos, el artículo normal para la admisión de un caso es: si cumple con los requisitos que estipula el reglamento, el caso hay que admitirlo. Ahí se abre un área gris, ¿no? Porque hay que confirmar que ese caso puede estar en el centro de arbitraje. ¿Qué pasa? Ese análisis prima facie de si cumple con los requisitos o no, está en el centro de arbitraje la posibilidad de decir: este caso es inadministrable. Por ejemplo, me acuerdo un famoso caso que llegó al centro de arbitraje en mi época, y era una cláusula que a todas luces era un caso inmanejable. ¿Por qué? Porque la cláusula solicitaba que fueran nombrados 2 árbitros en equidad y un árbitro en derecho. Entonces era imposible constituir ese tribunal arbitral. Cumplía con los requisitos que decía el reglamento, pero es un arbitraje que es imposible de administrar. Entonces, claro, se hizo un escrito motivado diciendo: ustedes tienen que sentarse. Se llamó a las partes y se les dijo: mire, vamos a sentarnos a ver qué hacemos con este caso, porque esto así no podemos montar el tribunal arbitral así. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Las partes no querían, fue todo un tema, y ustedes no me van a creer cómo fue que lograron las partes. Era la época del Mundial de Fútbol, y nosotros en la oficina teníamos una televisión como de este tamaño, que teníamos prendido perennemente en una de las salas de conferencia, y cada vez que gritaban gol, todas corríamos a ver qué era lo que estaba pasando. Pues resulta que los señores llegaron los dos al mismo tiempo a revisar el expediente y se sentaron delante del televisor a ver el juego y decidieron
se pusieron de acuerdo, pero tal cosa, y se pusieron de acuerdo y firmaron su nueva cláusula y subsanaron el error. Yo creo que los centros de arbitraje deberían tener hoy en día, porque es muy distinto unas reglas que se aplicaban en el mundo hace 25 años a las reglas que se aplican hoy en día y al mundo en que vivimos hoy en día. Y la magia de las instituciones de arbitraje es que pueden reformar sus reglas sin demasiado zaperoco. Yo creo que más o menos cada vez que sucede algún gran caso que trae unas nuevas perspectivas con el arbitraje, pues se sientan las comisiones de las distintas instituciones y dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Surgió el problema de los arbitrajes multiparte, empezaron a hacer pan de todos los días los arbitrajes multiparte. ¿Qué hicieron las instituciones a través del mundo? Pues se sentaron, discutieron y dijeron, vamos a prever en nuestro reglamento para esta situación. Como dice Eugenio, está el tema de compliance, o lo preguntaste tú, está el tema de compliance. Bueno, las reglas de arbitraje tienen que saber, o por lo menos tener unas directrices dentro de los comités ejecutivos o las autoridades que manejen los centros de arbitraje para saber qué se hace en ciertos casos. Es muy difícil la pregunta porque tú estarías denegando justicia si tú no, por lo menos no analizas el caso. Pero ¿qué pasa? Hoy en día es complicadísimo y en Venezuela es súper complicado. Y regresando a la pregunta de los retos que tiene la asociación tiene un reto también a nivel internacional, porque como existe la ABA, existen las mismas asociaciones y de hecho el evento el jueves es con asociaciones iguales. La Asociación Brasilera de Arbitraje, el Comité Colombiano de Arbitraje, está ALARB, está el Comité Argentino de Arbitraje, o sea, hay muchas asociaciones igual que nosotros y lo importante es que con las fronteras que se borran y con la necesidad que hay de hacer negocios o la expectativa que hay del mundo de los negocios, que las compañías de aquí, ahora hay compañías venezolanas que están funcionando en el exterior, o sea, ya no es que nosotros estamos recibiendo compañías de afuera trabajando aquí. También hay compañías venezolanas que están trabajando afuera y que han montado fábricas afuera y que están haciendo negocios afuera. Y con ese borrar de las fronteras, nosotros como país tenemos también muchas experiencias que llevar hacia afuera. Por ejemplo, aquí el tema de las sanciones en Venezuela nos ha hecho que nosotros tenemos que prever cosas que antes no estaban en el panorama. Hace 25 años a ti te decían, vas a tener que lidiar con las sanciones y tú decías, wow, no sé cómo. ¿Con qué? No, eso no iba a suceder aquí. Y ahora estamos lidiando con las sanciones y yo estoy segura que aquí hay árbitros que les ha sucedido, que ha sido un problema el pago de los honorarios. A mí me sucedió. Es un problema el pago de los honorarios porque, bueno, si hay una parte venezolana involucrada en un arbitraje internacional, el dinero que viene de esa parte muchas veces no puede ser recibido directamente porque el banco francés no quiso, porque no sé qué, y entonces eso tiene que dar una vuelta. Las instituciones internacionales empezaron a ver entonces quién tiene una excepción de los FAC, quién tiene el permiso para recibir ese dinero, se hace triangulaciones. En una época las cámaras europeas lo que hacían era que entonces eso iba para la Corte Permanente de la Haya, porque la Corte Permanente de la Haya sí podía. O sea, nosotros hemos vivido complicaciones que otros no han vivido y yo creo que nuestro deber es exportar esas experiencias y enseñarle al mundo, mira, en Venezuela, así como nosotros tenemos ahorita abogados venezolanos trabajando en escritorios fuera, trabajando en instituciones fuera, nosotros aquí tenemos un grupo de abogados que trabajan en el arbitraje, hay gente experta en materia de todo tipo y financiera que también trabajan en los arbitrajes internacionales. Entonces, nuestro reto es abrirnos al mundo, no solamente para que abrir las puertas y ser sede de los arbitrajes, que me parece estupendo, pero que nosotros podemos aportar a los arbitrajes afuera muchas experiencias que, bueno, son únicas nuestras por el país en el que vivimos,
que es un país tropical, distinto a los demás, y bueno, y hacemos las cosas de otra forma. Doctor Eugenio. Bueno, yo creo que hay que comenzar a plantearse esto en la pregunta de Uribel. Cuando las partes, vamos a ponerlo, cuando dos particulares pactan una cláusula arbitral, eso ciertamente es, vamos a ponerlo en los términos utilizados previamente a esta tarde, es un contrato entre ellas. Es un contrato que tiene efectos procesales, vamos a decirlo así. Entonces tienes ese contrato, pero es un contrato entre ellas dos. Pregunta, ¿y qué derechos y obligaciones tiene el centro de arbitraje escogido por las partes o pactado por las partes según esa cláusula arbitral? Entonces uno dice, bueno, aquí realmente es un tercero, ¿no? Es un tercero que en el cual, en principio, pues no tendría ni derechos ni obligaciones derivados de ese acuerdo, de ese contrato. La cuestión que sigue es cuando las partes, entonces, ¿cuándo se formaliza la relación contractual? Porque hay una relación contractual también con el centro de arbitraje. ¿Cuándo se formaliza eso o qué hace falta? Hace falta actos de ejecución de ese compromiso arbitral. Esos actos de ejecución son que una de las partes acuda ante ese centro de arbitraje, que ese centro de arbitraje procese esa solicitud y entonces que el centro de arbitraje acepte también, de alguna forma, no sé si la palabra es adherirse a esa cláusula arbitral que han pactado las partes en su contrato, digamos así. Ahora, ¿puede rechazarlo o no puede rechazarlo? Bueno, uno dice, en principio, si se trata de un contrato, tendría esa libertad de rechazarlo. La cuestión es pensarlo, ¿se trata aquí de qué tipo de contrato? Bueno, es un contrato de servicio, digámoslo así, un contrato de qué tipo de servicio. Yo creo que eso nosotros aquí en Venezuela, no, creo yo, hasta donde recuerdo, no creo que lo hemos analizado muy profundamente, creo que de repente habrá algunas ideas por allí, pero hay un contrato de servicio. El contrato de servicios de administración o de gerencia del procedimiento arbitral, que se puede unir también a cuestiones de logística y otras cosas más, ¿no? Pero tiene esa libertad. Uno dice, bueno, parece que sí, pero por otro lado ves, pero se trata de servicios que tienen que ver con el Sistema Nacional de Justicia. Creo que así habla la Constitución, ¿verdad? Lo describe así, Sistema Nacional de Justicia. Sistema de Justicia. Entonces, Sistema de Justicia. Tiene que ver con justicia, y justicia tiene que ver con derechos constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan atrapados estamos acá en esto? Porque las partes tienen un acuerdo, pero el centro de arbitraje con el que se quiere contratar no quiere contratar y tiene libertad para no contratar. Pero yo creo que aquí me voy a poner del lado de los centros de arbitraje. Es decir, tengo libertad para no contratar. Ahora, ¿en qué situación quedan entonces los señores contratantes? Los señores contratantes entonces tienen que no se pueden casar con la novia con la que se querían casar. Y en consecuencia se tiene que buscar otra novia para que acepte casarse. Entonces tendrán que buscarse otro centro de arbitraje o tendrán que acordar un arbitraje ad hoc si tienen la voluntad de continuar con el arbitraje. Pero estos son simplemente ideas muy preliminares. Muchísimas gracias. Estas son las ideas de laboratorio que a veces uno piensa que no. Si algo he aprendido yo en el centro de arbitraje es que a veces uno piensa que estas ideas de laboratorio nunca van a ocurrir. Y bueno, y esto es muy alejado de la realidad, porque el caso hipotético que pone el profesor en el examen, porque dice esto no va a pasar jamás, es el que ocurre en los centros de arbitraje. Entonces, son preguntas que a veces uno va haciendo, no nos ha ocurrido, esperemos que no nos ocurra, pero no estamos exentos. Ninguno de los dos centros de arbitraje que eventualmente ocurran situaciones donde digas, bueno, puedo o no puedo rechazar este caso. Entonces, creo que siempre es importante soltar el tema de discusión y ver las distintas ópticas. ¿Usted quiere agregar algo, doctor Badel? No, que todo puede pasar. Yo recordé inmediatamente un caso que me lo contaba mi profesor Cabrera cuando era magistrado. Una vez fui a la sala y me dijo, vino un ciudadano e interpuso una acción de amparo para que lo designaran presidente de la República porque él promovió la abstención y ganó la abstención cuando Chávez, y esa fue la pretensión que él interpuso. Iba a la sala y diligenciaba
reiteradamente para que le declararan con lugar la pretensión de amparo de que le habían negado sus derechos políticos. Y eso está en la sala. O sea, a lo mejor todavía no está decidido, pero está la solicitud. Y como esas hay unas cuantas que le refieren a uno. De manera que yo pensaba inmediatamente cuando Eugenio decía evidentemente estamos en el mundo de lo contractual, por supuesto la licitud de la causa. Yo centro de arbitraje, llega y veo que la causa del contrato donde está la cláusula arbitral es ostensiblemente nula, es por ejemplo sobre, no sé, venta de órganos o sobre venta de sustancias estupefacientes y alguien no le pagó al otro, o sea, y ahora vengo para mi arbitraje, o sea, sencillamente esa valoración que ustedes los centros de arbitraje hacen previa a la admisión no puede ser a ciegas. Entonces, en este caso, mira, esta causa es nula. La causa del contrato, por lo tanto, no es tutelable y pasa pues igual como los criterios que revisa el juez cuando recibe la demanda, que no sea contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. Por supuesto, la regla debe ser la admisibilidad. La excepción, lo contrario, para que no le cierres las puertas de la tutela judicial efectiva al que prefirió ir a la vía de la justicia por consenso. Pero como centro de arbitraje, tú puedes discernir y decir la causa de este contrato no huele bien, de manera que no puedo darle lugar a una tutela, algo que es nulo. Sí, yo me acuerdo que se reformó en una de las reformas del reglamento, se omitió la palabra admisión y se acepta el caso. Y se acepta el caso justamente porque, claro, el centro de arbitraje no tiene la facultad para mirar el fondo. Y la admisión la hace el árbitro, ¿no? Claro, entonces no el centro en la primera fase. El tribunal arbitral es quien va a decidir, por ejemplo, si ese arbitraje está inserto en las causales de prohibición que tiene el artículo de la ley. Así es. Entonces, el centro de arbitraje sí está un poco obligado si cumple con los requisitos que tiene el reglamento. Claro, como digo, las reglas de las instituciones de arbitraje están hechas para que sean flexibles y se pueden tornar aún más flexibles y obedecen a lo que está sucediendo en el mundo real. Si eso fuera así, bueno, siempre hay la posibilidad de ver cómo dentro de las reglas se estipula algo que proteja al centro de arbitraje de tener que recibir casos que, como dices tú, a todas luces, son casos, por decir, contrarios a ley. Muchísimas gracias. Un solo comentario y Okay. desde el punto de vista también de la libertad de contratar. Yo creo, si hubiera un único proveedor, tal vez uno podría pensar que hay una obligación de contratar para ese único proveedor. Pero cuando hay más de un único proveedor, o sea, cuando hay dos o más, yo creo que la cosa también allí cambia. Y sobre todo que aquí tenemos siempre el recurso al arbitraje ad hoc. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera preguntar acá, y un poco esta pregunta nace de la ponencia anterior, y era el tema de los centros de arbitrajes, tenemos códigos de buenas prácticas y estamos constantemente pensando en cómo podemos hacer para que este arbitraje que nació de buena fe y que a veces la realidad lo aleja un poco, se mantenga de buena fe. Y una de las preguntas, yo soy muy preguntona, de hecho, en mi día a día, y estas preguntas me las hago constantemente. Y una de las preguntas que me hago es, como centro de arbitraje, ¿yo puedo sancionar a una parte que incumple o a un árbitro que incumple? ¿La sanción vista de este punto de vista está bien? Es algo que lo conversaba en una oportunidad con un abogado y me decía, ya va, pero sanción sin procedimiento, ¿qué es eso? Y yo, pero ya estamos en arbitraje. Pero son las dudas que surgen y podría ocurrir. ¿Puedo sancionar? ¿No puedo sancionar? ¿El código de buenas prácticas me permite hacerlo? ¿O tengo una limitación que es simplemente un llamado de atención de hey, mantengámonos en la buena fe, mantengámonos en las buenas prácticas, aquí tienes el código de ética, pero que quede allí? ¿O puedo, en efecto, emitir una sanción pecuniaria o de exclusión
a esas personas. Ok, si me permites, el tema sancionatorio no puede desvincularse del principio constitucional de la tipicidad de las sanciones y las penas, de la interpretación en materia sancionatoria, debe ser restrictiva, no puede ser analógica. El principio de nullum penal, nullum crimen sine lege es aplicable en todo digamos, el derecho sancionatorio, de manera que tú puedes tratar de regular algunas conductas, las tipificas y a esas les estableces una consecuencia. Si es una consecuencia pecuniaria, como tú lo estás diciendo, tú tienes que establecer esa norma expresamente y sería posible incluso que en el ánimo del sancionado pueda contratarme a mí para que interponga un amparo por violación al principio de tipicidad de las sanciones y de las penas, porque solamente por ley formal se pueden establecer ese tipo de sanciones. Entonces, quizás tú puedes hacer exhortos, tú puedes hacer llamados, tú en el Código de Buenas Prácticas se solicita o se hacen las guiaturas de cuáles son las conductas que deben asumirse, pero si intentas 2 veces un mismo recurso, te penalizo, te voy a poner una sanción pecuniaria. Si metes más de 3 escritos, en el 4.º escrito te pongo una sanción. Entonces, llámalo costo, a lo mejor, no lo llames sanción, para que no tengas problemas con ese borderline, con el tema del derecho sancionatorio, que ustedes, los señores académicos que nos acompañan hoy, pues lo manejan con mucha más profundidad, por supuesto, que nosotros. Y eso, pero digamos, sé que orbita alrededor de ese artículo 49 de la Constitución. El reglamento de la ICC, por ejemplo, penaliza a los árbitros que se tardan en dictar el laudo. Tú tienes, creo que 3 meses desde la última audiencia, desde la última entrega de los escritos, declara cerrado el caso y ahí tienes 3 meses. Si tú te tardas más, te penalizan los honorarios. Y van bajando de 5% de tanto tiempo, 10% tanto tiempo, y van bajando los honorarios de los árbitros por el tiempo que se tardan. Yo sí, aquí hay algunos que se acordarán, pero en el año 2013 fue aquí el Congreso Internacional de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje y estuvieron presentes 23 instituciones. Y en un panel que se estaba hablando del tema de los árbitros específicamente, y entonces, bueno, saben que existe el mito de los árbitros que son las primadonas, que tienen las agendas llenas de aquí a 10 años, que todas esas cosas. Se habló del tema de la mafia, que era el Mutual Appointment for International Arbitration, miles de cosas se hablaron. Y de repente, el director del Centro de Arbitraje de Milán, que es muy gracioso en su forma de ser y es un árbitro europeo muy reconocido, se quedó viendo en la primera fila, estaban varios, y se quedó viendo así y dijo: ustedes tienen lista negra, así, you have blacklist. Y, ¿sabes? Nadie quería así como contestar, ninguno de los directores de las instituciones quería realmente contestar, y de repente el inglés se paró y dijo: nosotros tenemos un blacklist. No es un blacklist que está escrito, pero es una lista negra porque nos han sucedido casos de árbitros que se tardan enormemente en dictar los laudos, árbitros que no hemos podido comprobar que tuvieron actuaciones poco éticas, pero tenemos una sospecha muy grande y no podemos hacer nada al respecto. Y simplemente, como se habló en algún momento hoy, se habló que hacen una institución. Si tienes una lista de árbitros, no lo invitas el año que viene a ser parte de esa lista de árbitros. Y también los reglamentos prevén que las partes proponen a los árbitros
pero es la institución de arbitraje la que confirma el árbitro. ¿Y en base a qué confirma el árbitro? En base a su experiencia con ese árbitro, si el árbitro ha sido diligente, si el árbitro sabe manejar el reglamento, si no tiene conflicto de interés, o sea, se chequean una serie de cosas. Entonces, sí hay una sanción implícita y hay una sanción, en los reglamentos pueden haber sanciones tipificadas con respecto a ciertos comportamientos. Con las partes quizás es más difícil, pero también yo creo que, por ejemplo, existe un deber de confidencialidad. Si una parte sale y da unas declaraciones en prensa en un caso sonado, ¿cuál es la capacidad sancionatoria que tiene el centro de arbitraje? Está tipificado. Ahora, de ahí a que tú inventas una sanción. Muchísimas gracias, doctor Eugenio. ¿Quiere completar algo? Gracias. Bueno, otra vez, es un tema de una relación. ¿Qué tipo de relación jurídica existe entre los árbitros y el centro de arbitraje? ¿O qué relación jurídica existe entre los árbitros y las partes que los designan? ¿Okay? Porque al fin y al cabo es las partes, que son árbitros para decir un asunto entre las partes. Entonces, son relaciones también de carácter contractual que exigirán remedios de carácter contractual. El tema es la efectividad de los remedios de carácter contractual. Tal vez el tema del sancionatorio es también un tema, ¿qué deber tiene o qué obligación tiene un centro de arbitraje de tener? Tiene que tener los listados, según la ley de arbitraje comercial nacional. Tiene que tener tus listados. Ahora, entra cualquiera en el listado. ¿Cómo mantienes o no mantienes el listado? ¿Es abierto, es cerrado, se renueva cada año, cada 6 meses? O sea, yo creo que estos son temas que hay que, y muy interesante la pregunta también, porque esto hay que explorarlo realmente, porque cuando explote esto, hay que estar preparado, ¿no? Y creo que estamos un poquito atrasados. Muchísimas gracias. La verdad es que el rol que nos toca a nosotros como instituciones es bastante complejo. A veces damos por hecho que la institución administra los casos y es algo sencillo de manejar, pero la verdad es que los derechos de las personas, derechos comerciales, dependen de las cosas que nosotros hagamos en la administración de ese proceso y es importante que nosotros estemos como instituciones bien plantados en la actividad que hacemos y escuchar este tipo de ponencias nos ayudan porque, bueno, es escuchar un poco la óptica de distintas personas que hacen bien el arbitraje a nivel de institución, como árbitro, como parte, porque a veces el sesgo de nosotros de la institución nos dice, bueno, sí, hagamos esto o hagamos lo otro, pero cuando lo conversamos con personas que están del otro lado del vidrio, nos enteramos o vemos la situación diferente y decimos, bueno, es delicado el rol de la institución y hay que manejarlo con mucha paciencia y mucha firmeza, pero sin llegar al extremo de la rigidez que parta ese proceso. Bueno, yo voy a concluir porque creo que ya nos pasamos de tiempo y vienen las votaciones. Ana Karina me está viendo feo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que, bueno, fue una grata experiencia haber compartido panel con ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la paciencia, Ana. Bueno, muchas gracias, Goribel, y al doctor Álvaro, Eugenio y Diana.